Hola, ¿qué tal, dulces calaveritas? Bienvenidos nuevamente a su podcast favorito, Debajo de las Sábanas. Como ya lo saben, yo soy Luzbel y al día de hoy no estoy sola. Vengo acompañadísima de una persona que adoro, que me cae súper bien, una invitada de lujo, porque trae unas historias impresionantes. Comenzamos, dulces calaveritas. Pues bueno, como les decía, dulces calaveritas, les presento ya directamente a Beth. Hola, ¿Cómo estás, Beth? bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, muy bien. La verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por venirnos a contar tus historias, que por ahí me han contado que tienes unas muy buenas y muy intensas. ¿Alguna que otra? Esta es una de las preguntas como oficiales de este podcast, que es, ¿qué fue lo que te hizo por primera vez a lo mejor meterte debajo de las sábanas? ¿O qué fue lo que te hizo creer como todo en todo esto de lo paranormal, del ocultismo y este rollo? Bueno, para empezar es que desde pequeña notaba las cosas. Entonces notaba cosas que a mí me daban miedo y otras que yo decía, ay, esto no lo lograba distinguir, porque en algún momento me pasó así. Hay cosas que no lograba identificar si era algo paranormal o si no, porque en este caso me pasaba que yo platicaba con una persona y pues esa persona ya no estaba viva. Ok, o sea, ahora sí que como el chavito de sexto sentido, I see dead people. Sí, Entonces sí, tú sí los me pasó. veías como, sí, como cualquier otra persona. Normal, exacto, haz de cuenta que yo como no, de pequeña yo no distinguía si no tenían un brazo, mano, porque estaban completos. Entonces para mí decir, no es un fantasma porque está completo, yo lo veía completo. Entonces eso yo decía, le puedo hablar normal, es una persona. Pero en ese momento, cuando yo me di cuenta que yo llegaba a voltear a cierto lado, la persona ya no estaba, ya se había desaparecido y estaba enfrente de mí o estaba al lado de mí. Entonces es como que no pudo haber corrido. Ok, o sea, ¿y esto a más o menos cuántos años empezaste a ver como este tipo de cosas? Pues yo me acuerdo que desde los 5 años o más, sí me pasaban cosas. Ujú. Muy chiquita. Sí, pues Y generalmente yo creo que como a esas edades es cuando sucede. sí, sí. Y es que uno cuando es niño siempre como que se queda con la idea de que todo está normal, porque pues como eres un niño, pues no te dicen qué es real y qué no en ese momento, o sea, como que no tienes un guía en el momento. Totalmente. ¿Y tú lo hablabas con algún adulto o algo por el estilo? No, en ese momento no, porque para mí, pues yo no lo consideraba algo paranormal, lo consideraba algo normal dentro de mi mundo de infancia, pues yo como me ponía a jugar y hacía mis cosas, pues lo consideraba normal, pensaba que todo el mundo podía verlos, hasta que de repente hay gente que me decía, oye, ¿con quién hablas? Y yo, ¿cómo? ¿Es que no lo ves? O así, ¿no? Y pues no, no era normal, Ahí fue cuando me di cuenta de que no era normal. no era Ok, normal, sí, sí, ok, eso está bastante interesante. sí. Y supongo que a partir de aquí como que empezaron a suceder como cosas en tu vida, ¿no? Y conforme fuiste creciendo, este tipo de manifestaciones se fueron haciendo como más grandes o más evidentes, o cómo Sí. ha cambiado o cómo ha evolucionado en estos momentos. Pues sí, de repente ha cambiado cosas muy fuertes, cosas donde de repente me han sacado mucho de onda porque ya no eran cosas que yo sentía que era normal, porque simplemente hasta cuando yo me iba a dormir tenía experiencias que pues sí me asustaban en su momento. ¿Ok? ¿Como qué tipo de cosas? ¿Sueños o manifestaciones o cómo? Cuéntame, todo Digamos, ok, así. ok, muy Vamos a bien, entrar ya pues en mira, materia. ok, una de mis historias me pasó así. Yo tenía 2 turnos en un trabajo y en ese momento yo llegué por la mañana. Entonces ya se había terminado mi turno
y yo estaba cansada. Entonces llego a casa y de repente lo que yo quiero es como descansar un poco y me quiero dormir. ¿Ok? Cuando yo llego eran como las 10 11 de la mañana más o menos. Entonces en ese momento pues solamente estaba mi hermana y mis dos sobrinos y mi hermana. Pero en ese momento ellos se salen, entonces se termina quedando mi hermana y entonces yo me acuesto, me quedo dormida. En el momento que yo me quedo dormida, de repente empiezo a sentir que alguien me está tocando, en el sentido de que de repente siento como si me estuvieran abrazando, pero en ese momento siento como cuando dicen se te carga el muerto, ¿no? Cuando se te sube el muerto, la parálisis del sueño. Exacto. Cuando yo abro mis ojos, lo que yo veo es como un ser encapuchado, muy alto, ¿Ok? delgado, pero tiene como un gorro como el pico Ok. y tiene cabellos muy largos, ¿La negros, capu- la capucha también era negra? pues sí era negra y su tono de piel era como azulada. Wow, ok. Y tenía un cabello largo, negro, lacio, muy, 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 muy largo. Le vi sus manos eran así exactamente como un humano, pero tenía las uñas más largas y las tenía negras y su piel era así como azulada y sus ojos eran rojos. Entonces en el momento que yo volteé a verlo, yo en ese momento pues siento la parálisis, entonces me empieza a dar miedo por lo que yo vi. Claro, Y no en, manches. Sí, Ajá. en ese momento, lo que yo volteo enfrente de mí es que enfrente de mí está mi hermana y está haciendo como la limpieza del cuarto de enfrente. Entonces, en ese momento yo estoy en la cama y como que me quiero levantar para gritar y en ese momento no me sale la voz. Entonces, yo lo que veo es que trato de gritarle a mi hermana y le digo su nombre. Ella se llama María, entonces yo le empiezo a gritar y en ese momento ya no me escucha. Entonces yo me saco de onda que no me escucha y sigo viendo pues al ente que está al lado de mí. Entonces en ese momento yo escucho su voz que dice no, pero con una voz así como muy gruesa, ¿sabes? Como un poco distorsionada y gruesa. Entonces en ese momento yo le digo que sí, que yo quiero despertar y que me deje. Entonces en ese momento pues ya sabes, de repente uno pues te quieres seguir moviendo, sientes que el aire te falta, te empiezas a desesperar. En ese momento me empecé a desesperar porque yo no había tenido como la visión en ese momento de haber visto un ser común. Esa fue una de las... Se nos trabó un poquito el video de Betty. Ok, Ya, listo. Ya. ok. Bueno, en ese momento, pues a mí se me presenta ese ser, es la primera vez que a mí se me manifiesta de esa manera, entonces yo me saco mucho de onda, intento gritarle a mi hermana y pues ya mi hermana no me escucha, entonces ok, en el momento que yo puedo liberarme ya, escucho que él todavía me dice que no y me jala. Entonces yo en ese momento me despierto de golpe y como que siento que ya puedo respirar. Oh, wow, Entonces sí. yo dije, ay, entonces yo dije, un sueño o algo y de repente mi hermana me dice, oye, yo estaba en el cuarto de al lado. Dice, ya había una sombra cerca de ti. Dice, yo vi una sombra muy alta que estaba acechándote. Dice, eso me sacó mucho de onda. Entonces, cuando yo le empiezo a comentar, yo dije, ok, puedo ser mi sueño, mi momento, lo que tú quisieras, la pesadilla, pero en realidad, para que otra persona se haya percatado de una sombra ahí, pues entonces no era nada más yo. Totalmente. No, no manches. Estuvo cañón. Sí. O sea, híjole, no sé qué. Generalmente, digo, no todas las personas. A mí me ha pasado como yo creo que como unas 2 veces en toda mi vida lo de la parálisis del sueño. No es recurrente, afortunadamente. Sí. Sin embargo, he escuchado de muchas personas que no pueden, que de plano no pueden. Y tú lo hiciste a un lado, literalmente. No sé de qué manera o qué forma, pero estás cañona, mujer. Y además, pues por lo que me Sí. platicas también de tu hermana, creo que pues esto también viene de familia, ¿no? O sea, como que
ahí en tu Sí, familia como que ven cosas, ¿no? se, se percatan, sí, un poco. Sí, Ok, y esa fue una de las experiencias que ya me fue diferente a comparación de cuando ya hablas con una persona que ya no está viva. sí, Entonces, claro, ujú, en otra ocasión, me pasó que yo vi un duende muy chistosamente en mi casa, nice. pero, Los pero era, elementales. sí, de hecho era bien curioso porque ya eran como 2 o 3 veces que estaban manifestándose en mi casa. La primera vez yo recuerdo que en la planta de arriba estaba jugando mi hermano y mis sobrinos con una pelotita. Entonces se les rueda hacia la cama y cuando mi hermano lo recorre, se da cuenta que hay un muñequito chiquito, pero es un muñequito chiquito. Y se queda así como me descubrieron y después se echa a correr. Wow, Sí. Entonces yo me acuerdo que en una ocasión yo bajé las escaleras, pero aquí abajo no había nadie en la planta de abajo, entonces los focos estaban apagados y solo el de la cocina que está hasta el fondo estaba prendido. Entonces yo bajé por agua y recuerdo que cuando bajé las escaleras, todo normal, me llevé mi vaso de agua y cuando me dirigí hacia las escaleras es que vi que salió un duende. Pero fue muy curioso porque él me vio y se hizo así hacia atrás, pasos hacia atrás y se ok. escondió. Ajá. Entonces yo como que me quedé así como sorprendida en este momento porque nunca había visto un duende. Me habían contado que había pasado, pero en ese momento sí me tocó la experiencia de verlo. ¿Y lo puedes describir? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo era? O sea, dices que era como chiquito, para los que no nos estén viendo y solamente Era escuchando, que chiquito. unos como 30 centímetros aproximadamente. Sí, son chiquitos, son chiquitos. Y bueno, él vestía mucho como de verde, ¿sabes? Vestía Ok, así como un color muy oscuro, pero tenía sus zapatitos, tenía pues como su ropita, su pantalón café. Eso sí, él tenía como, ya era como yo creo que uno más grande, porque ya tenía como su barbita blanca, ¿sabes? Y yo vi que su piel es así como entre amarillo verdoso, ¿sabes? Es así muy ok. curioso el color. Y Ujú. digo, Y tenía un independientemente, gorrito. un gorrito, así como nos los Su pintan, nariz es tipo, tosca. Sí, y aparte su ok, nariz es tosca, o sea, la tenía tosca, sus facciones eran gruesas. Ujú. ok. Y Sí. digo, independientemente de que lo viste, ¿en algún momento se manifestó de otra forma o le atribuyeron como, ya sabes que se cuenta que este tipo de seres elementales son como muy traviesos y entonces esconden cosas o te cambian cosas de lugar o Ujú. cosillas así? ¿En algún momento pasó en tu casa? Pues sí, fíjate que en algún momento se escondían las cosas, pero era muy curioso porque nosotros lo tomábamos como que, ay, mi hermana lo movió, mi sobrino, ¿no? O sea, considerábamos, pero nunca nos habíamos puesto a pensar en los duendes. Y en ese momento sí se perdían las llaves o se movían, otras cosas, hasta la joyería, en algún momento hasta se llegó a perder, pero sí siento que eran como de paso, porque ya después no era como que los vieras diario o muy constante, siento que eran como que venían y estaban como de paso en el camino. Ok, bueno, menos mal se fueron. Ay. Sí, sí, Y sí, también sí, no sé sí. si conozcas como esta leyenda de que dicen que si atrapas uno, Ujú, digamos que se vuelve como tu genio de la lámpara, ¿no? ujú, sí, he escuchado. No me tocó esa parte, pero sí lo que llegué a escuchar en algún momento en la noche eran ruiditos de comida. Entonces en ese momento, pues a lo mejor pudo haber sido un duende. Ujú. También pudo haber sido por ahí. Órale, qué loco. Fíjate Sí, que porque en las noches se escuchaba mucho ruido, sí. digo, creo que lo platiqué en el episodio de Trolls. Si no lo han visto, póngale pausa, vayan a verlo y regresan. En algún momento yo tuve un troll escondido de mi mamá. Hola, mami. Ay. este, Y de repente yo también escuchaba como cosillas, e inclusive mi mamá me contó como algunas historias dentro de su casa, de que los duendes le cambiaban como las cosas, le escondían cosas.
y que le hablaban al oído, que la llamaban por su nombre o le soplaban y cosillas así. Decía, pero Fíjate, fíjate que sí son bien traviesos, ¿eh? Bueno, en mi caso yo lo que me percataba es que en la noche a las perritas, una ocasión cuando se empezaban a manifestar los duendes, las molestaban porque ellas se quejaban y en una ocasión lo que nos tocó ver que en la mesa de la cocina, una de las perritas empezó a chillar. Entonces cuando nos dimos cuenta, es como si alguien le hubiera jalado de la colita y le dio toda la vuelta. La ay, perrita salió asustada y pobrecita, se echó a correr. Sí. pobrecita. Sí, pero en ese momento, pues sí, eran los duendes, pero sí, como que les gustaba molestar a las perritas. Ujú. Pero fíjate, ahorita que me cuentas esto, también me he percatado que las personas que han tenido como un poco este tipo de acercamientos con estos seres, como que lo platican como muy relax, ¿no? Como que nunca me dio miedo, todo estuvo chévere, no pasó a mayores, ¿no? ¿Por qué Bueno, será? ¿Tú crees que sea como el tipo de energía que despiden o que generan? es que sabes que siento que en su momento no lo sientes, o sea, hay cosas que no te dan miedo en su momento y reaccionas hasta después y dices, oye, sí, después ya me dio miedo y es cuando empiezas a captar que ya pasó algo raro. Ah, ok, como que te quedas en shock. Ajá, creo que la mayor parte donde te puede dar miedo es cuando sientes esa parte que estás dormido y sientes que de repente se te va a subir el muerto, ¿no? Ahí siento que es como más factible porque no es agradable la sensación. A ti te ha pasado como más seguido, supongo. Fíjate que sí, algunas veces, pero te digo, yo lo que me tocó ver fue ese tipo de ser y en otra ocasión fue diferente porque yo vi a otro ser, pero bien distinto. Entonces, no sentí tanto que fuera como una subida de muertos, ¿sabes? Fue como, yo estaba dormida y en ese momento yo desperté y lo único que yo vi fue un ser muy alto, muy, muy alto, como de, ¿qué te gustará? Como de un 80 o 2 metros más o menos, muy alto. Ok, Ok, y se marchó. aquí sigo. Ya Sí, regresó, ya regresó. sí, y en ese momento que yo vi al ser de blanco, nada más sentí como que me observó así, con la cabeza de lateral, como observándome. Y recuerdo que se acercó así como en mi cama y yo fue como que desperté, lo vi, pero en ese momento, bueno, a mí no me dio miedo porque yo no sentí como que me estuviera robando energía o esas cosas. Simplemente lo observé, me observó y en ese momento él caminó hacia el cuarto de al lado. Entonces a mí me dio mucha curiosidad y yo me levanté para saber de qué lado iba y vi que se fue al cuarto de al lado, pero hasta ahí pasó nada más eso, pero digamos, en ese momento no sentí miedo, me dio curiosidad más bien, porque no sentí que era un ser que venía como A con, molestar, ¿no? O con malas intenciones. ajá, exacto, y aparte que no le vi como pues una forma tétrica, nada de eso, simplemente era un ser que tenía pura energía, era todo lo que había, era muy curioso. A lo mejor un ser de luz. Ujú, sí, Ya, solamente era eso. Ujú, órale. No, hombre, ujú. pues están bastante buenas tus historias. Oye, te iba a preguntar, ¿te ha pasado algo así como con premoniciones o cosillas que tú digas, híjoles, ¿qué va a pasar esto? Y entonces tengo que hacer, o no me voy por ahí, o ese tipo de cosillas. ¿Te ha pasado? Sí, sí me ha pasado muchas veces porque cuando he soñado, fíjate que realmente he tenido sueños. En una ocasión iba a fallecer, bueno, en mi sueño falleció un tío, pero haz de cuenta que era por parte de, pues, la hermana de mi papá. Y en ese momento yo soñé que él tenía un accidente en un auto. Entonces yo estaba muy chica en esa época, tenía como unos 10 años más o menos. Ok. Y recuerdo que desperté y le dije a mi hermana, es que se va a morir, pero me dijo, ¿quién se va a morir? Le digo, es que el señor se va a morir, o sea, yo había visto en mis sueños que se había pues accidentado en el carro, se había volteado. Y entonces en ese momento yo a las que vi pues fueron a mis primas. Y en ese momento yo dije, no, a lo mejor solo fue una pesadilla.
pero días después pasó que en realidad el señor sí falleció así. Changos, eso Sí. está fuerte. Y la verdad es Ujú. que es como muy extraño eso. O, bueno, la sensación que te queda cuando suceden las cosas es como bien rara, ¿no? Sí, porque te levantas como de impacto, como que dices, es como un sueño feo que te despierta de impulso y te quedas con esa sensación de mal presentimiento. Totalmente. Sí, Híjole. sí me pasa. Ujú. Entonces, por lo que veo, tú tienes el combo que decimos aquí, ¿cómo se llama? La maldición o bendición, no sabemos cómo llamarle, de Híjole, ver, de escuchar, de sentir, de todo este tipo de cosas, sí, ¿no? sí, de hecho, me han pasado muchas cosas que ya cuando voy viendo a largo de mis años, de repente digo, no, es que sí son historias que sí viví, que tomé experiencia, que a lo mejor mucha gente va a decir, ay, muchas cosas no son ciertas, y otras dirán sí porque las han experimentado. Y como dices, para poder asegurar eso es porque tú ya viviste esa sensación, o tomaste algo muy Totalmente. similar y te identificas. Ujú. Completamente. Y digo, creo que para eso se generó tu espacio, justamente para tener un lugar en donde se pudieran decir todo este tipo de cosas, eh, sin que te juzgan y sin que te digan, ay, es que estás bien loco, te lo imaginaste, Sí. ¿no? Que Ujú. demeriten las cosas que a lo mejor te sucedieron. Y la verdad es que, pues bueno, sigo invitando a las dulces calabritas para que nos manden sus historias, ya sea por audio, escritas o como ustedes gusten. Este es su espacio. Y oye, Beth, a ver, cuéntanos otra historia ahí, coqueta, medio Ok. fuertezona que traigas. Pues mira, fíjate que ya tiene tiempo, en una ocasión, a mí se me hacía tarde porque yo me había quedado de ver con unos amigos para comer. Entonces en ese momento, mi transporte no llegó y decido tomar un taxi. Entonces, pues yo me voy a la parada para tomar un taxi, en lo que pasa, y en ese momento, de repente, yo volteo y hay una señora que está sentada en la parada. Entonces yo me siento en la parada y la señora me empieza a hablar y me empieza a decir que pues un poco de ella, ¿no? Que por ejemplo, pues el transporte que tardaba en llegar, haciéndome una plática así muy sencilla. Entonces en Ujú. ese momento pues yo le digo que sí a la señora y que a mí ya se me había hecho tarde. En ese momento cuando yo volteo del lado opuesto para ver mi transporte, que llegara un taxi, volteo y ya no había nadie, ya no estaba la señora. Entonces en ese momento, pues yo con las prisas, yo no había distinguido que era una persona que ya no estaba viva, porque yo la vi completa. Y más o menos como qué hora era, o ella era de noche, era tarde, de día. No, fíjate que era temprano, porque eran como entre las 2 de la tarde más o menos. Sí, totalmente. Entonces yo adjudiqué que a lo mejor pudo ser una señora o que estaba de paso o que falleció ahí entre la avenida, porque sí era una señora ya mayor, como de Y no unos te, perca 70 años. y no te percataste si había como cruces, ya sabes que sobre todo en las calles o carreteras, cuando alguien fallece por ahí cerca, colocan cruces. Fíjate que no me fijé porque como yo iba a las prisas, pues yo al principio Ah, me bueno, confié sí. que era una persona normal, ¿no? Entonces en cuanto pues ya llegó un taxi, pues lo tomé. Pero fíjate que sí me quedé mucho yo con la duda de decir si habrá sido una persona que a lo mejor habrá fallecido en el lugar o no sé si era de paso, pero sí me pasó que yo la vi normal, pero en ese momento cuando yo vuelvo a voltear, pues se había desaparecido y estaba sentada al lado mío. No, bueno, Y esas están bastante interesantes. A mí también me ha pasado dos que no, sí, tres yo me veces. saqué de onda, sí me saqué de onda, ¿sabes? Sí, 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 bastante fuerte. Y pues, ¿qué te puedo decir? He tenido distintas experiencias. Por ejemplo, eh, fíjate que en una ocasión me pasó muy curioso, cambiando así de un tema muy drástico con un extraterrestre, porque yo sentí que era un extraterrestre. Wow, o sea, independiente de la cuestión paranormal, también el fenómeno extraterrestre se te ha presentado. Eh, sí, porque yo me acuerdo que en una ocasión yo llegué de la escuela, en ese entonces yo tenía como 16 años.
Yo llegué de preparatoria, pero me tocó a mí en el turno, pues de la tarde, entonces yo ya llegaba anoche a mi casa, entonces yo me acuerdo que subí a dejar pues mi mochila, mis cosas y me preparaba para bajar a cenar. Y en ese momento, pues la ventana tenía recorrida la cortina. Entonces, en el momento que la quiero recorrer, me percato que veo una cosa chiquita moviéndose. Yo pienso que es un gato o que es a lo mejor, pues no sé, una ardilla. Y de repente prendo el foco y en realidad no era eso. Era un ser chiquito que se movía con una, híjoles, con una flexibilidad, pero haz de cuenta que yo lo vi gris chiquito y así con sus ojitos así como muy recorridos negros y veía cómo se iba recorriendo entre las casas. ¿Era delgado? ¿Era gordito? ¿Cómo era su Era, cabeza? era delgadito y su cabeza era más ancha, así como redondita. Ujú. Pero no te dijo nada, no pasó absolutamente, o sea, simplemente lo viste. Solo lo vi por O la ventana. Ajá, lo vi por la caminaba o ventana. Sí, caminaba caminaba. o Ajá. Estaba caminando, se agachaba, pero tenía mucha agilidad. Entonces vi que se desplazaba muy rápido y se estaba desplazando como que no lo vieran porque se iba cuidando. Ok, wow. Mm, Mira, la verdad es que del fenómeno ovni y de los extraterrestres soy medio neófita, conozco ujú, poco. De hecho, tenemos un especial que tuvimos con Pat, justamente nos contó su historia de cuando fue abducido. Si no lo han visto, está buenísimo, de verdad tienen que ir a verlo. Está buenísimo su experiencia y todo este rollo. Y creo que a partir de que él me contó como su historia, fue cuando empecé como a investigar, indagar un poquito más al respecto, ¿sabes? Eh, ujú, la verdad es que varias personas me han dicho que hay forma de contactarlos y bueno, ¿no? Como Pat, ujú. no voy a decir nada para que no los expolie y para que vayan a ver el episodio, está muy bueno. Este, Sí. No, y aparte yo estoy cerca entre las zonas de la Jusco, entonces yo he escuchado que sí hay gente que sí ha llegado a ver. Ujú. sí, dicen que por allá sí, mucho. De hecho, aquí pues de repente hay gente que sí capturó naves, entonces eran como las 2 o 3 de la mañana y habían naves paradas, es lo que comentaba la gente cercana. Wow, híjole. Ujú. Yo la verdad es que le tengo yo creo que más miedito a ese tipo de cosas que a que se me presente una entidad fantasmal. Sí, la En verdad mi sí, caso. porque sí, sí te creo, porque con ellos no sabes qué te hagan, ¿no? De repente dices, yo desperté normal, pero nunca se sabe. Sí, totalmente, no manches. Ujú. Coño, ya mejor, dicen por ahí, tienle más miedo a los vivos y ahora también a los extraterrestres. A los muertos, pues con una rezadita y una mentada de madre, te los quitas, pero a los otros, Sí, 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 la verdad es que está muy fuerte cuando la gente vive sus experiencias así. No, a lo mejor es como que un poco más difícil de creer porque la gente no recuerda todo lo que hay detrás. Entonces eso lo hace como que invalida un poco su historia, porque dice, ¿cómo no te vas a acordar? O hay gente que despierta y dice, es que no sé si lo soñé. Recuerdo que estaba despierto y de repente sentí que fue un sueño porque se sentían como borrachos y cuando despiertan ya hay muchas cosas que olvidaron. totalmente. Ujú. Híjole, no, no manches, Bet. No, pues está, o sea, veo gente muerta y además también veo aliens. No, pues está cañón. Sí, a veces sí no me lo esperaba, nada más por ver por la ventana, por curiosa, y sí, me llevé la sorpresa. A veces pasa, a veces pasa. Oye, y digo, para ir como dándole un Ujú. poquito de cierre a este episodio contigo, que Sí, la verdad me encantaría que volvieras a venir y si tienes más gracias, historias y todo este rollo, eres bienvenida. muchas Uh, gracias. Me gustaría que nos fueras contando como tu historia, como que digas, híjole, esta sí está, pero pesadota. Pues es que creo que tengo muchas, la verdad, tengo varias. Eh, pero creo que una de las que a mí en su momento sí me dio miedo es que yo recuerdo que llegué del trabajo y yo pensé que mi hermana estaba en casa y en ese momento yo escucho que la tele está prendida, pero en la de su cuarto. Entonces se me ocurre entrar al cuarto pensando que ella está
Y mi sorpresa es que la luz está apagada en la planta de arriba totalmente. Y la única televisión prendida es la de su cuarto. Y en ese momento es muy curioso porque no tenía señal, no estaba en ningún canal. O sea, tenía como la interferencia y el ruido blanco, el shh. Exacto, cuando estaba en el así de la interferencia, de repente es muy curioso porque se empieza a distorsionar y cuando se distorsiona se escuchan voces. Entonces ahí sí me dio miedo, apagué el televisor y fue así como que, ay, qué miedo, y se me vuelve a prender el televisor y me vuelve a salir la misma interferencia y se siguen escuchando voces, pero distorsionadas. Y a mí sí me dio miedo, yo desconecté el televisor y así como que me salí del cuarto. No manches. Sí. Bien, dicen que los aparatos como electrónicos captan como ciertas cosas, ¿no? Y Ujú, justamente esta parte del ruido blanco actualmente creo que se utiliza como mucho en el rollo de las um, expediciones paranormales, como para tener como contacto con seres del más allá. Ahora sí que como una ouija digital, ¿no? exacto. Sí, y me acuerdo que en otra ocasión también a quien le pasó mucho fue a mi sobrino. Lo que pasa es que mi sobrino, él también así de repente veía cosas y se despertaba cuando era más chiquito y de repente brincaba en mi cama y decía, me voy a quedar aquí, ¿no? Y me acuerdo que una vez nos pasó así, que de cuenta que él se bajó corriendo. Yo estaba dormida, ya era totalmente como las 3 de la mañana más o menos. Y yo me acuerdo que estaba dormida, brinca, yo así me asusté porque claramente brincó en mi cama y de repente vi que se tapó con las cobijas y de repente le pregunto que qué fue lo que le pasó. Ujú. Entonces él me dice, no, pues es que se me subió el muerto. Yo, ¿cómo crees? Y dice, sí, pero es que no solo eso, yo vi la sombra de un hombre. Y dice, yo me bajé corriendo porque me dio mucho miedo. Entonces en ese momento, pues yo para que no le diera miedo, prendo el foco. Y en el momento que yo prendo el foco, donde yo tengo también mi teléfono conectado, voy a ver la hora. Entonces es muy curioso porque nos prenden y apagan el foco. Y de repente eso me sacó mucho de onda porque era prende y apaga, así como se dice, están jugando con el foco, ¿qué pasó? Entonces en el momento que yo agarro el teléfono y lo desconecto, mi teléfono para ver la hora se movió solo. Se Ok. movió a galerías, se movió a internet, o sea, se movió solo y yo nada más recuerdo que lo tenía así en la palma de la mano, no lo había movido de ningún botón ni nada y se empezó a mover solo y de repente las luces nos empezaron a parpadear y entonces en ese momento yo dije, ok, esto le va a seguir dando miedo, dejo el teléfono, ahí me doy cuenta más o menos de la hora que es y apago pues el foco, pero prendo la tele y en el momento que yo prendo la tele no hay señal y nos vuelve a salir la interferencia y mi sobrino pues se asustó más. Sí, totalmente, no manches. Y, y ese sí también nos pasó ahí, como por segunda vez. Ujú. Fíjate que eso que dices del teléfono, a mí me viene pasando ya desde hace como unas 2 o 3 semanas, de que de repente así, pero puede ser en el día, en la tarde, en la noche, a la hora que sea. Yo quiero pensar que es una falla ya de que ya está medio viejito. Quiero pensar. Ujú. En mi caso yo también pensé que era una falla, dije, suele pasar que en los teléfonos les pasa Ujú, así, ¿no? ujú. Pero yo dije, pero las luces, pero la tele, porque entonces ya fue como que tres El cosas que combo. ya, Sí, exacto, sí. entonces ya sí nos empezó a dar miedo y así como que, ok. Lo más curioso es que después de eso escuchamos pasos que alguien se iba alejando. Entonces fue cuando nada más nos quedamos viendo él y yo, pero ya no le dije nada, pero él sí me dijo, ¿sí escuchas? Sí, y sí se escucharon pasos. Ah, Sí, no, hombre. curioso. Y Es que cuando suceden estos combos está, ya es como imposible darle como una explicación lógica, ¿no? Porque no sé si exacto. a ti te pase, pero generalmente yo trato de darle una explicación lógica a las situaciones que estoy viviendo o que estoy pasando, pero ya cuando pasa una, dos, tres, cuatro cosas al mismo tiempo y dices, Ujú, ok, exactamente. coincidencia, Entonces, ujú, pero qué posibilidades hay, ¿no?
Exacto, entonces bueno, como ya era la segunda ocasión que nos pasaba, pues sí, ya era como que no nos queríamos picar en ese asunto, tampoco queríamos indagar, pero sí nos pasó por segunda vez y entonces es cuando tú dices, ok, ya hay otra persona más que lo vio, que lo pasó y tú dices, ya no nada más queda en una persona. Creo que sí, eso de también de Ujú. que lo vean como más personas, como que te Ujú. reafirma, ¿no? Como que sí lo viste, sí, sí lo vi. Ajá, sí, 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 Entonces como sí, que y te da un eso. poquito más de miedo. Sí, porque tú dices, ok, uno piensa mi imaginación o algo, y dices, ok, me controlo el miedo, pero cuando de repente estás con más personas y empieza a pasar y las otras personas también lo ven, es como que dices, no, ya te da más miedo. Y así en conjunto como con más personas de tu familia te ha pasado algo. Sí, sí, sí me ha pasado que de repente hemos estado en la hora de la cena y de repente lo que hemos visto es que entra una persona en las escaleras y vemos cómo sube. Hasta se escucha cómo abren la puerta y de repente mi hermana lo ve o mi hermano también lo llegamos a ver, volteamos y clarito se ve como cuando están subiendo las escaleras con los zapatos, la ropa y cómo visten. Y cuando vamos, la puerta está abierta y se escuchan los pasos. De hecho, todos nos escuchamos los pasos y en ese momento todos nos quedamos viendo entre sí. Y en ese momento mi hermana se levanta para saber quién entró y cuando ella sube a la planta de arriba, no hay nadie. Chas, Sí, qué susto. sí, sí, sí. Entonces, también recuerdo que una vez lo que me pasó a mi hermana y a mí, hubo una época que ella y yo salíamos a correr en las mañanas. Entonces, aquí cerca hay dos campos de fútbol muy grandes. Entonces, en una ocasión entramos a uno de ellos a empezar a hacer kart ahí. Y en ese momento vimos que se acercó un muchacho. Entonces pensamos que era normal porque varias gente iba pues a hacer ejercicio. Ok, En ese momento solo estaba mi hermana y estaba yo. Y en ese momento, mi hermana lleva una cierta distancia a la mía. En ese momento, nos damos cuenta que el chavo pues empieza a recorrer muy rápido y de repente me supera a mí. Y entonces, pues de repente mi hermana se asusta porque dice, no sé, como que no le dio una buena impresión que a lo mejor fuera a saltar o algo porque empezaba a correr muy rápido. ok. Entonces, de repente mi hermana se quedó como yendo más lento, igual yo, para que fuéramos como a llegar juntas. Y en ese momento, nosotras, digamos, está el campo así, mi hermana está aquí, yo estoy aquí, ya no es tanta la distancia, pero el muchacho ya iba aquí, y en el momento que va aquí, se empieza a desvanecer. Madres. Ajá, se empieza a desvanecer y nos damos cuenta que entonces ya no era tan padre ir. Y en este momento lo que sí nos dicen es que sí había fallecido una persona ahí. Desde ese momento dejamos de hacer ejercicio. Pues al menos en ese lugar sí. Sí. Fíjate que de este tipo de situaciones que platicas, he visto como varias, inclusive en internet, de estos aparatos que pone el gobierno en los parques y así, que se mueven solos. No sé si los has visto. Ujú, sí, Digo, no, no me imagino. Y sé que cada quien pues carga sus cosas y cada quien se queda en el loop que quiera quedarse, ¿no? claro. Pero, pero quedarte haciendo ejercicio por el resto de tu eternidad. No, pues fíjate que en ese momento, fue muy curioso, ¿no? Porque a lo mejor, no sé, ellos tal vez no se dan cuenta, porque yo he escuchado que muchas veces ellos están en su momento, como que no saben qué está pasando Sí, y se totalmente. quedan ahí piensan que están vivos y actúan normales, entonces es cuando tienen contacto con nosotros, con la gente que estamos vivos, y realmente pues ellos piensan que pueden comunicarse normal, que pueden andar normal y pues realmente es la acción de ellos, que están como en una forma inconsciente de que no saben qué está pasando, que ellos ya murieron o que no tienen que estar ahí o que están buscando a alguien.
Totalmente, sí, sí, sí. Además era chistín, era chistín. Porque en ese Sí, caso, si me dieran a elegir, pues mejor me iría a comer taquitos, ¿no? sí, pues imagínate así mejor. Ujú. Pero bueno, no manches, Beth, la verdad, qué gusto tenerte en el podcast, en esta nueva etapa que estamos iniciando. Eh, Espero que no sea ni la primera ni la última vez, porque yo sé que tienes más historias, tienes como más cosillas ahí, Sucutrum, que nos puedes platicar. Eh, Claro. y pues bueno, la puerta está abierta. Este es tu Ay, canal. muchas gracias. Muchas gracias. Nuevamente, muchísimas gracias. Dulces Calaveritas, espero que les haya gustado este episodio. Vamos a seguir subiendo cada jueves, como ya estaban acostumbrados. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué les puedo decir? Síganos en Facebook, en TikTok, en Insta, en YouTube y en Spotify. Estamos en todas esas plataformas para que nos sigan. Y en TikTok voy a empezar a subir también otro tipo de contenido, así que muy pendientes por allá. Y también voy a seguir haciendo en vivos con algunos truquines brujerías. Y pues bueno, ella es Beth, ella es Beth y yo soy Luzbeth. Y que tengan unas dulces y terroríficas noches. Hasta la próxima, dulces calaveritas. Bye bye.